Porque es el cuerpo de Cristo. ¿Por qué es necesaria? Porque Cristo la salva. Y si Cristo la salva, es necesaria para yo entrar en la salvación. Vamos a ver un repaso así rapidito, Efesios 5, 22 en adelante. El hombre es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia. Es necesaria porque Cristo es su cabeza y la iglesia es su cuerpo. No me pueden decir que la iglesia no es necesaria, porque estaría diciendo que el cuerpo no es necesario, que solamente es necesario la cabeza, pero el cuerpo no. Y aquí dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Siga. Cuerpo suyo, del cual es asimismo Salvador. Cristo es Salvador de la iglesia. ¿Es necesario de que yo esté en la iglesia de Cristo? Sí, porque Él es su Salvador. ¿Qué ventaja me da a mí el estar en la iglesia de Cristo? Que Cristo viene a salvar su iglesia. Él es su Salvador. Diga. Que la esposa pues se someta en todo a su marido, como la iglesia se somete a Cristo. Está diciendo ahora que no solamente es el cuerpo, que además es la esposa. La iglesia es la esposa. Y si la iglesia es la esposa, el marido puede tener una sola esposa. De modo que Cristo tiene una sola iglesia. No puedo decir que todas las iglesias son de Cristo, porque Cristo no es que aquel esposo que puede tener muchas esposas, porque eso sería pecado. Siga. Maridos, amen a sus esposas, como Cristo amó a la iglesia. Aquí es bello. Cristo amó a la iglesia. Que haya personas en el mundo que no amen la iglesia, que la odien, que hablen mal de la iglesia, es un problema de ellos. Que es lo que nos hace sentir a nosotros orgullosos, que Cristo ama a la iglesia, y eso es lo que nos hace sentir felices. Que no nos amen algunas personas, que nos odien, que digan que la iglesia es la gran prostituta, la gran Babilonia, que el Papa es la bestia, ese es el problema de ellos. Pero lo que nos llena a nosotros de alegría es que Cristo ama a la iglesia, hasta tal punto, pongan cuidado hasta dónde la ama, y se entregó a sí mismo por ella. No hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y Cristo dio la vida por su iglesia. Existe una iglesia, es importante, Él la ama, tan así que dio la vida por ella. ¿Cómo una persona se atreve a decir que Cristo no tiene ninguna iglesia? Que Cristo odia a la iglesia, o que la iglesia no es importante. Él la ama, dio la vida por ella. Entonces sí hay una iglesia. Diga. Y después de bañarla en el agua y la palabra para purificarla, la hizo santa, pues quería darse a sí mismo una iglesia. ¿Cristo cuántas iglesias quería para Él? Quería darse una iglesia. Punto. Que haya personas que funden otras iglesias, eso es posible, pero no es la de Cristo, porque Cristo tiene una sola iglesia. Ahora, los hombres quieren muchas iglesias para que haya un supermercado de iglesias. El que quiera, la iglesia que quiera, donde usted se sienta a gusto. Ay, no es el problema de los hombres, pero Cristo quiere una sola iglesia. Siga. Sin mancha ni arruga, ni nada parecido, sino santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus esposas, como aman a sus propios cuerpos. Amar a la esposa es amarse a sí mismo, y nadie aborrece su cuerpo. Nadie aborrece su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Él no la aborrece. Al contrario, escuchen. Lo alimenta y lo cuida, y eso es justamente lo que Cristo hace por la iglesia. Por eso yo me siento orgulloso de estar en la iglesia de Cristo, porque Él no la aborrece, sino que al contrario, la alimenta y la cuida. Y si Cristo la alimenta y la cuida, yo tengo seguridad de que esa iglesia no se va a morir, porque Él la alimenta. Las otras iglesias no.
cuida. Es la iglesia de Jesucristo. El que se meta con esa iglesia, se mete con Cristo. Por eso recordábamos a Lucas 10:16, quien a ustedes escucha, a mí me escucha, quien a ustedes rechaza, a mí me rechaza, y el que lo rechaza a ustedes rechaza al que me envió. Siga. Y eso es justamente lo que Cristo hace por la iglesia, pues nosotros somos parte de su cuerpo. Lo que decíamos hace rato, nosotros yo no soy la iglesia, somos parte de esa iglesia. Aquí dice, repita lo último que leyó. Lo que Cristo hace por la iglesia, pues nosotros somos parte de su cuerpo. Nos sentimos orgullosos de formar parte de la iglesia. Por eso no podemos decir yo soy la iglesia, yo soy parte, nosotros somos parte de la iglesia, no soy la iglesia. Siga. La Escritura dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre para unirse con su esposa, y los dos formarán un solo ser. La esposa y el esposo forman un solo, no podemos dividirlo, no podemos dividirlo. Ahora miren cómo termina Pablo diciendo. Es un misterio muy grande, pues lo refiero a Cristo y a la iglesia. Cristo y la iglesia, según Pablo, ¿son dos o uno? Uno solo, como el marido y la mujer. Y dice Pablo, y eso es un misterio muy grande. Y como es un misterio muy grande, hay gente que no lo entiende. Pablo dice, esto es un misterio muy grande. Yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. Son uno solo. Aquella persona, ustedes han escuchado mucha gente en la calle que dice, Cristo sí, la iglesia no. Aquí dicen no podemos separarlo porque los dos son una sola carne, una sola cosa, un solo cuerpo. Así es el marido y la mujer, como Cristo y la iglesia. Es un misterio muy grande, tan grande que hay gente en la calle que no lo comprende. Y entonces dicen, la iglesia no es necesaria, la iglesia no sirve para nada, Cristo odia a la iglesia, Cristo no quiere ninguna iglesia, yo soy salvo, Cristo sí, la iglesia no. Eso es satánico, eso no es cristiano. Para que ustedes se den cuenta que Cristo es uno con la iglesia, yo se lo voy a mostrar. Le voy a mostrar que Cristo es uno. Y el que persiga a la iglesia de Jesucristo está persiguiendo a Cristo. Porque no podemos separar el cuerpo de la cabeza. Es un misterio muy grande. ¿Dónde podemos verlo? Bueno, Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 3 en adelante. Hechos, y si quieren lo leemos desde el 1. Hechos de los Apóstoles, 9. Si quieren lo leemos desde el 1, aunque está en el 3 en adelante, pero desde el 1 nos ubicamos. Para que ustedes se den cuenta que Cristo se hace uno con la iglesia. Que yo no puedo separar a Cristo de la iglesia. Hechos de los Apóstoles 9, 1 en adelante. Hermanos, cáptenme esta idea. Yo no puedo separar a Cristo de la iglesia. Hubo un hombre que quiso separar a Cristo de la iglesia, se llamó Saulo. Vamos a ver qué le pasó a Saulo cuando quiso separar a Cristo de la iglesia. Él decía, Cristo sí, la iglesia no. Vamos a ver qué le pasó. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 1 en adelante. Escuchen. Saulo decía su razón. Saulo no desistía de su rabia, proyectando violencia y muerte contra los discípulos del Señor. Saulo no desistía, mantenía esa contra los discípulos del Señor. Siga. Se presentó al sumo sacerdote y le pidió poderes escritos para las sinagogas de Damasco, pues quería detener a cuantos seguidores del camino encontrara, hombres y mujeres, y llevarlos presos a Jerusalén. Pablo no quería nada, Saulo no quería nada con los seguidores del camino.
con los que seguían a Cristo. Con la iglesia de Cristo no quería nada. ¿Qué es lo que pasó? Mientras iba de camino ya cerca de Damasco, le envolvió de repente una luz que venía del cielo. Cayó al suelo y oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo no perseguía a Cristo. Saulo perseguía a los discípulos, a la iglesia de Cristo. Y Cristo había dicho: el que a ustedes escucha, a mí me escucha. El que ustedes rechazan a mí, me rechaza. Saulo pensaba que una cosa era Cristo y otra cosa la iglesia. Él pensaba que estaba haciendo bien persiguiendo a la iglesia. Y se le aparece el Señor en una visión, en una luz, y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Pregunto, ¿Saulo perseguía a Cristo? No. ¿A quién perseguía? A la iglesia. ¿Pero qué era la iglesia? El cuerpo de Cristo. ¿Y si perseguía el cuerpo de Cristo, estaba persiguiendo a Cristo? Sí. Porque los dos son uno solo. Como el esposo y la esposa son uno solo. La iglesia es la esposa de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Escuchen lo que le dijo Saulo. Preguntó él: ¿quién eres tú, Señor? Y él respondió: yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Tú persigues a la iglesia, me persigue a mí. Uy, qué bonito que los hermanos que persiguen a la iglesia de Jesucristo leyeran este pasaje. Aquellos que dicen Cristo sí, la iglesia no. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? No, Señor, yo no te persigo a ti. Yo persigo a la gran ramera, a la gran prostituta, a la iglesia católica. Tú me estás persiguiendo a mí porque ella es mi cuerpo. Ahora, fíjense ustedes, aquí pasó, lo narraron los Hechos de los Apóstoles. Ahora mire, Pablo lo cuenta, después Pablo viene a contar, Pablo cuenta lo que le pasó. Vamos a escuchar cuando Pablo ya se convierte, entra a la iglesia y él echa el cuento. Vamos a encontrarlo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 8. Pablo, ¿qué nos dice a nosotros? 1 Corintios 15, 8. Ahí ustedes y yo podemos notar si es posible perseguir la iglesia y alabar a Dios. También a ver si es verdad que Dios tiene una iglesia o no. 1 Corintios 15, 8. ¿Ya? Y se me apareció también a mí. Pablo está contando que Jesucristo se le apareció también a él, allá en camino a Damasco. Pongan cuidado, escuchen. Iba a decir al aborto, el último de todos, porque yo soy el último de los apóstoles y ni siquiera merezco ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. ¿Dios tiene una iglesia o no? ¿Cómo sé yo que Dios tiene una iglesia? ¿Qué dice la palabra de Dios ahí? Porque yo perseguía a la iglesia de Dios. Cualquier persona que tenga la capacidad de pensar se da cuenta que Dios, si quiere una, no varias, una, tiene una iglesia, porque no dice, porque yo perseguía a las iglesias de Dios. Habla de una, porque yo perseguí a la iglesia de Dios. Ahora, ¿se acuerda que la persiguió camino a Damasco? ¿Se acuerda? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Perseguir a la iglesia es perseguir a Dios, a Dios. Grábense esto, perseguir a la iglesia es perseguir a Dios. Católico, nunca se le ocurra a usted por ningún motivo, mucho menos por motivos políticos, perseguir la iglesia de Cristo. Que hay católicos que lo hacen, ustedes no, los que no vinieron.
Pero lo hacen y se creen y se sienten orgullosos de hacerlo. Y es que la iglesia, y es que la iglesia, y se meten con la iglesia y critican la iglesia. Cuidado, ¿no? Cuidado. Mire, dice Pablo, el que persigue a la iglesia, yo perseguí a la iglesia. Ahora díganme, ¿qué dice Pablo de una persona que persigue a la iglesia? ¿Cómo la considera él? Aborto. ¿Ustedes saben lo que significa un aborto? Alguien que está muerto antes de nacer. ¿Un aborto? Usted, hermano, que me escucha y que me mira, usted critica, ataca la iglesia de Jesucristo, eres un aborto. No, yo no soy un aborto. Lea 1 Corintios 15:8, a ver. Léalo. No diga que yo lo estoy insultando, no lo estoy insultando, perdónenme. Le estoy leyendo, no he tocado la Biblia para que no diga que soy yo que la estoy leyendo. No puede leer de su Biblia. Un aborto. Si usted quiere seguir siendo un aborto, es un problema suyo de usted. Dice Pablo, un aborto por haber perseguido a la iglesia de Cristo. ¿Y cuántas personas se sienten orgullosos de perseguir a la iglesia de Cristo? ¿Sí? Miren por televisión cuánta gente critica y habla mal de la iglesia y se portan mal contra la iglesia y dicen barbaridades y se llenan la boca de aire y se creen los más grandes del mundo, los más poderosos del mundo, creen que no se van a morir. Mira. Un aborto. ¿Y después qué más se llama Pablo? Indigno de llamarse apóstol de Jesucristo. En la calle ustedes van a encontrar muchos apóstoles de Jesucristo, pero que son indignos de llamarse siquiera apóstoles de Cristo. ¿Por qué? Porque atacan, critican, insultan la iglesia de Jesucristo. Usted que me escucha y que me mira, usted de esos abortos que critican la iglesia de Cristo, no te puedes llamar nunca cristiano y no te puedes llamar apóstol de Jesucristo. Repítalo de nuevo, pues, el 8. Y si me apareció también a mí, iba a decir al aborto, el último de todos, porque yo soy el último de los apóstoles y ni siquiera merezco ser llamado apóstol. ¿Por qué, Pablo? Pues porque a la iglesia de Dios. No, mamita, léame bien, porque usted me... ¿Por qué, Pablo? Llamado apóstol, pues porque perseguí a la iglesia de Dios. Indigno de llamarse apóstol de Cristo, porque persiguió a la iglesia de Dios. Es un hombre convertido. Ojo, antes de convertirse, él estaba seguro que lo estaba haciendo bien. Usted que me escucha, usted está muy seguro que lo está haciendo bien. Y critica a la iglesia, y dice que la gran prostituta, la gran Babilonia. Cuando se convierta como Pablo, se va a dar cuenta. Se va a dar cuenta que usted estaba atacando a Cristo. Estaba persiguiendo a Cristo y era un aborto indigno de llamarse apóstol de Jesucristo. Entonces Cristo tiene una iglesia, Dios tiene una iglesia. De eso ya estamos claros. Ahora, ¿y cuál es esa iglesia? Es el problema. Ahí es donde está el detalle. Y Dios tiene una iglesia. Ahora, yo quiero ver otra cita de la importancia de esa iglesia, según San Pablo también, en 1 Corintios 3:15. Primera de Corintios no, de Timoteo. Primera de Timoteo 3:15. Primera de Timoteo 3:15. Escuchemos. Pero si me demoro para que sepas cómo debes portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. Escuchen, lo volvemos a leer.
Pero si me demoro, Pero si me demoro significa, si yo no estoy con ustedes, si yo estoy ausente, ustedes están solos. Escuchen, para que sepas cómo deben saber algo. ¿Qué tienen que saber? debes portarse en la casa de Dios, que es la... Deben saber cómo portarse en la casa de Dios, que es iglesia. la iglesia. Y hay que aprender a portarse dentro de la iglesia. Hay que aprender a portarse. Si yo no estoy, yo quiero que ustedes aprendan, dice Pablo, cómo tienen que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia. Vamos a ver, escuchen lo que sigue. Oído al tambor. Del Dios vivo, pilar, base de la verdad. Otra vez, completo. Ajá. Dios vivo, pilar. No, desde 15. Ajá. Pero si me demoro, para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, pilar y base de la verdad. Pilar y base de la verdad. Si me demoro, tiene que saber cómo se tiene que portar dentro de la iglesia, la casa de Dios, que es pilar y base de la verdad. Pregunto, ¿es importante la iglesia, sí o no? Según esta cita, ¿para qué es importante la iglesia? Para mantener la verdad, para que usted y yo no nos dejemos engañar. Si yo amo a la iglesia, si yo me aferro a la iglesia, respeto a la iglesia, estoy seguro que me voy a mantener ¿en qué? En la verdad. Ahora le voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes saben por qué hay gente que andan diciendo que la iglesia no es importante? ¿Que la iglesia no sirve para nada? ¿Que usted no debe estar en ninguna iglesia? ¿Cuál es la idea? Para que usted no esté firme en la verdad. Y si usted no está firme en la verdad, usted es una carnadita que cualquiera puede agarrar, acaparar, atrapar. Pero si usted se mantiene en la verdad, ¿habrá alguien que lo pueda dañar? Venga el que venga, viene uno, viene otro. Usted está firme en la verdad, punto. Esto es así, ya. Pero si usted le quitan la iglesia no salva, la iglesia no sirve para nada. Usted puede leer la Biblia a su manera. Usted no está en la verdad. Usted ya no sabe a quién creerle. Usted dice, ¿a quién le creo? ¿A los testigos de Jehová? ¿A los pentecostales? ¿A los adventistas? ¿A los evangélicos? ¿A quién le creo? Todos vienen con la Biblia, todos dicen que traen la verdad, todos dicen que sirven a Dios, pero el uno enseña una cosa, el otro enseña otra cosa. ¿Cómo hago yo para saber dónde está la verdad? Entonces, hermanos, estamos viendo que la iglesia de Jesucristo es importante, porque es columna y base de la verdad. Algunos hermanos por ahí dicen, no, señor cura, usted está diciendo mentiras. Se lo estoy leyendo en 1 de Timoteo 3:15. Pero puede ser que haya personas que todavía protesten, por ahí llama protestante. Puede haber un protestante que diga, no, la columna y base de la verdad no es la iglesia, es la Biblia. Si yo traigo la Biblia, yo traigo la verdad. Y ya me tienen que creer porque yo traigo la verdad. Le voy a demostrar que la Biblia tiene la verdad, pero no es columna y base de la verdad. Que la columna y base de la verdad es la iglesia. La Biblia tiene la verdad. No vayan a decir que el Padre no dijo que no, que la Biblia no tiene la verdad. La Biblia tiene la verdad, pero no me garantiza a mí que el que traiga la Biblia venga con la verdad. Ejemplo. Vamos acá los dos. Voy a poner un ejemplo. Esta hermana es católica y este hermano es testigo de Jehová.
Este hermano, con la Biblia en la mano, vino a este lugar y conquistó 100 personas. Las 100 personas están detrás de él, pero como él es medio gordito, no se ve. Pero hay 100 personas que él conquistó. Esta hermana católica vino con la Biblia a este lugar y conquistó 100 personas. Como ella también es gordito, están detrás, pero no se ve. 100. Él, que es testigo de Jehová, con la Biblia en la mano, a las 100 personas, le enseñó que la hostia es Satanás, que es el diablo. Ella, con la Biblia en la mano, le enseñó que la hostia es Dios. Los dos traen la Biblia. Pero díganme, ¿es lo mismo decir con la Biblia que el diablo, que la hostia es Satanás, a decir que la hostia es Dios? Díganme, ¿es lo mismo? ¿Puedo decir que los dos traen la verdad? Pero los dos traen la Biblia. Los dos traen la Biblia, pero uno solo tiene la verdad. Pero los dos traen la Biblia. ¿Y cómo hago yo si los dos traen la Biblia? ¿Cómo uno me puede decir mentira? Uno me está diciendo mentira. ¿Cómo sé yo quién me está diciendo mentira? Porque los dos traen la Biblia. Y no es eso. Si este hermano, que es testigo de Jehová, está diciendo mentiras, ha engañado a 100 personas más. Y le pregunto, el día que se muera él, que ha engañado a 100 personas más, que le ha dicho que la hostia es Satanás y la hostia es Dios, ¿usted cree que este señor, que ha engañado en este momento a 100 personas, usted cree que no le entregará cuentas a Dios de esa mentira? ¿De ese error? Tiene que ser juzgado. Tiene que ser juzgado. Pero trae la Biblia. Miren otro punto de vista. Esta hermana es Pentecostal Unida de Venezuela, de Sosola. Y este hermano es católico. Ella conquista 100 personas. A las 100 personas le ha enseñado que la Santísima Trinidad es el diablo. Y él a las 100 personas le ha enseñado que la Santísima Trinidad es Dios. A ver, uno de ustedes que tenga la cabeza buena. ¿Es lo mismo decir que la Santísima Trinidad es el diablo a decir que la Santísima Trinidad es Dios? ¿Es lo mismo? Por eso nunca diga que ser católico y ser evangélico es lo mismo. No cometan ese error, no es lo mismo. Le estoy poniendo ejemplos para que ustedes se den cuenta que no es lo mismo. No es lo mismo. Usted no me venga a decir, eso es lo mismo porque tiene la misma Biblia, el mismo Dios, allá se canta, allá se ora, aquí también, allá se... No es lo mismo. Miren la doctrina. Cuando usted no sabe la doctrina, usted dice que eso es lo mismo. ¿Ven? Claro, hay gente que lo dice, eso es lo mismo. A mí me tocó que irme, mire, una vez yo venía de San Cristóbal allá para Mérida, y allá en Marinita me dio hambre y me paré en un restaurante. Y dije, señora, ¿qué tiene de comer? Me dijo, tengo bagre guisado. Uy, la boca se me hizo agua. Claro, yo desde niño comiendo pescado, me encanta. Le dije, me da bagre guisado. Cuando la señora me sirve, yo conozco el pescado, yo nací en el río. Me sirve una sierra cuca. Yo cuando la veo, yo me aprendí a comer de todo. Yo veo la sierra cuca, está rica, la probé, sabrosa, me la comí. Después que me la comí, llegó la señora y me dijo, ¿cómo estaba el bagre? ¿Cuál bagre, señora? El bagre que le serví. Dije, querrá decir la sierra cuca. Dice la señora, ¿y usted se dio cuenta? Y le dije, señora, yo nací en el río. Yo me di cuenta que era una sierra cuca. Pero si es otra persona que no conoce de pescado, se lo come y dice, bueno, el bagre. Cuando un católico no sabe la doctrina protestante y no sabe la doctrina católica, usted lo escucha decir, eso es lo mismo. Claro, el que no conoce de pescado le dice que la sierra cuca es bagre y dice lo mismo. El que conoce de pescado dice, no señor, no es lo mismo, muy distinto. Oye hermano, nunca cometan ustedes ese error, lo hemos escuchado incluso hasta de los curas, que dicen que eso es lo mismo. Los que se llaman pastores evangélicos dicen, eso es lo mismo. No es lo mismo.
Usen esto. Si fuera lo mismo, nunca podría decir un católico que la Santísima Trinidad es Dios y un evangélico o un Jesús solo que la Santísima Trinidad es el diablo. Si fuera lo mismo, los dos tendrían que decir que la Santísima Trinidad es el diablo o la Santísima Trinidad es Dios. Tienen que decir lo mismo. Pero no me digan que es lo mismo, porque para la muestra un botón uno dice que es el diablo y otro dice que es Dios. No, o es que para ustedes Dios y el diablo es lo mismo. Entonces no digan nunca que es lo mismo. Si usted no conoce la doctrina, cállese el pico, que no diga mentiras. Cállese. No se meta en lo que usted no conoce. Diga, yo no sé si será lo mismo o no. Bueno, sea inteligente. Pero a mí no me diga, porque yo conozco la doctrina protestante. Y me duele escuchar a un católico que diga que eso es lo mismo. Me duele. Es igual que me diga que es lo mismo tener un billete de 100 falso a un billete de 100 verdadero. Ah, pero los dos son un papel. Sí, los dos son un papel. Los dos tienen el número 100, sí, es verdad. Los dos tienen el mismo color, los mismos dibujos, eso es verdad. Pero el uno es falso y el otro es verdadero. No me diga que es lo mismo. O si no, yo le puedo dar a usted me da a mí 100 millones de bolívares de billete verdadero y yo le busco 100 millones de bolívares de billete falso y cambiemos. Si es lo mismo, cambiemos. No es lo mismo, pero es el mismo color. Sí. Ah, es que es lo mismo. Allá tienen la Biblia, aquí también. Allá Dios, aquí también. Aquí hace ahora, aquí también. Aquí se aplaude, allá también. Allá se canta, aquí también. Es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo, aunque tengan cosas en común. No es lo mismo. Y esto es lo que yo quiero que ustedes miren aquí en la escuela. Lo que nos garantiza a nosotros la verdad es la iglesia, columna y base de la verdad. Por eso ustedes verán que todos los protestantes traen la Biblia, pero todos enseñan cosas distintas, diferentes. Porque no es lo mismo. La columna y base de la verdad está en la iglesia de Jesucristo. Siente, gracias. Ahora, yo quiero mostrarles a ustedes lo que les estoy diciendo bíblicamente. Donde Jesucristo viene a fundar la iglesia. ¿Qué lleva a Jesucristo a fundar la iglesia? Vamos a ver por qué Jesucristo fundó una iglesia. Demuestro con la Biblia que la garantía de la verdad es la iglesia. La Biblia tiene la verdad, pero no me garantiza la verdad. Por ejemplo, si usted quiere mirar que no me garantiza la verdad, bueno, por ejemplo, busque Mateo capítulo 4, del versículo 4 en adelante, las tentaciones en el desierto. 4:4 en el desierto. En el 4:4, ¿se acuerda? Si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Después dice, a ver, dale, vamos a leerlo, para que se den cuenta que la Biblia no me garantiza la verdad. Pero Jesús respondió, dice la Escritura, el hombre no vive solamente del pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El otro versículo que viene ahí, ¿cuál es? Ahora el 5, escuche el 5. Pues el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta de la muralla del templo. Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate de arriba abajo, pues la Escritura dice. Utilizó la Escritura dice. Dios dará órdenes a sus ángeles y te llevarán en sus manos para que tus pies no tropiecen en piedra alguna. Jesús replicó, dice también la Escritura, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Me da cuenta que la Biblia no me garantiza la verdad? El diablo estaba utilizando la Biblia, ¿sí o no? ¿Pero tenía la verdad? No. Mateo 4:5. El diablo tenía la verdad, estaba engañando con la Biblia. Eso sí es verdad, con la Biblia. Ahora, ¿la Biblia tiene la verdad? Sí. ¿Sí? ¿Tiene la verdad? Dios mandará a sus ángeles, ¿eso es verdad? Para que su pie no tropiece sobre piedra, ¿eso es verdad?
pero no me garantiza la verdad. El diablo no traía la verdad. El diablo venía con mentira a engañar a Cristo. ¿Y qué fue el arma que utilizó para engañarlo? La Biblia. Entonces la Biblia no me garantiza. ¿Tiene la verdad? Sí la tiene. Pero no garantiza que la persona que me está predicando la Biblia dice la verdad. Ahora, fíjense ustedes que Cristo fundó una iglesia. ¿Qué fue lo que llevó a Cristo a fundar la iglesia? Vamos a ver. Ya saben que Cristo fundó la iglesia en Mateo 16, 18. Para nosotros saber qué fue lo que llevó a Cristo a fundar la iglesia, pues leamos un poquito antes. Mateo 16, 18 fundó la iglesia. Mateo 16, 13 nos viene a decir por qué Cristo fundó la iglesia. ¿Qué llevó a Cristo a fundar la iglesia? Mateo 16, 13. Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo. Estando allí preguntó a sus discípulos, según el parecer de la gente, ¿quién soy yo? Aquí viene. Jesucristo pregunta, según el parecer de la gente, ¿quién soy yo? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Respondieron unos, dicen que eres Juan. Unos dicen que eres Juan. Pregunto, ¿eso es verdad? No. Estaban perdidos. ¿Quién es Jesús? Juan el Bautista. Y eso lo enseñaban, eso lo predicaba la gente, que Jesús era Juan Bautista. Sí. Otros que eres Elías. Eso sí tenían la verdad. No. Tampoco, pero eso era lo que enseñaban. O Jeremías o alguno de los profetas. ¿Eso sí tenían la verdad? No, había gente confundida. Uno decía que Jesús era Juan Bautista, otro que Jeremías, otro que Elías, otro que alguno de los profetas. Estaban más perdidos que nada, pero eso era lo que ellos enseñaban. ¿Por qué estaban perdidos? Porque ese era según su parecer, el parecer de la gente. ¿Por qué hay tanta gente que anda engañando? ¿Y por qué hay tantas doctrinas, tantas mentiras, tanta falsedad? Porque es el parecer de cada hombre que se nombra el mismo pastor y funda una iglesia. Y dice, enseña lo que a él le viene en gana. Capten ustedes, había confusión. La gente no sabía. Entonces, uno decían que era Juan Bautista, otro que Elías, otro que Jeremías, otro que alguno de los profetas. Entonces quiere decir que la gente estaba confundida. Porque la gente estaba confundida, entonces Jesús dijo, pues me voy. No, hizo algo. Pongan cuidado que dice Jesús, para que la gente no siguiera confundida. Para que hubiese la verdad. Escuchen. Jesús les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. ¿Eso era verdadero o era falso? Ahora pregunto, ¿cuántos estaban en el error? Muchos. ¿Cuántos estaban en la verdad? Uno. ¿Se dan cuenta que muchos, por eso las sectas son muchas sectas, pero están en el error? Pero hay uno que tiene la verdad. Pongan cuidado. ¿Y tú quién eres? Tú eres el Hijo de Dios. Pongan cuidado lo que sigue. Jesús le replicó, feliz eres Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aquellos estaban en el error porque era según su parecer. ¿Y Pedro por qué estaba en la verdad? Porque se lo había revelado, no según su parecer, no según los hombres, sino según se lo ha revelado el Padre. Entonces hay algo que Dios ha revelado que ustedes y yo debemos mantener. Y no es nuestro parecer, no es si me parece, si estoy de acuerdo o no, sino es lo que Dios mandó y punto. Y le dice, feliz el hombre que mantenga lo que Dios dejó, la revelación, y no hable según su parecer, es un hombre que busca la felicidad y alcanzará la felicidad. Feliz eres tú, Señor. Siga.
Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. En medio de un mundo confundido, hay uno que tiene la verdad, Pedro. Y sobre esa piedra Cristo funda la iglesia. ¿Para qué fundó la iglesia? Para que la iglesia fuera columna y base de la verdad. En medio de tanta confusión, usted y yo no nos podemos desanimar. Vamos a ver cuál es la iglesia que viene de Cristo, que no sigue su forma de pensar, su conveniencia, sino según la revelación de Dios. Lo que Dios ha revelado a través de su palabra. Unos decían que era Juan Bautista, otro que Elías, otro que Jeremías, algunos de los profetas. La gente estaba bastante confundida. Entonces Cristo funda la iglesia para que la iglesia mantenga la verdad en el camino de la vida. En esa iglesia yo quiero estar, porque hay una iglesia que tiene la verdad. En esa iglesia yo quiero vivir, en esa iglesia yo quiero morir, porque Cristo ha dejado esa iglesia en medio del mundo. Ahora, es importante que usted y yo descubramos cuál es esa iglesia. Y decirle, a ver, la iglesia, demuéstreme que la iglesia suya es la iglesia de Jesucristo. Demuéstreme. Cuando me tocó yo trabajé en Sabaneta de Barinas, cuna de la Revolución Bonita. Y trabajé allá. Y entonces me tocó que hablar con los pastores. Se reunieron todos los pastores y lo hicimos allá en el polideportivo. Y le dije a los pastores, bueno, ustedes pónganse de acuerdo quién va a hablar conmigo. Eso sí, me expone cuál es la iglesia de Jesucristo. Que usted me diga, la iglesia de Jesucristo es la nuestra por esto y por esto. Y que me lo demuestre con la Biblia. ¿Le dieron chance a un adventista? Nada. Habló fue de otras cosas, pero de la iglesia, nada. Cuando me tocó chance a mí, mire, la iglesia de Jesucristo, esta es la iglesia católica por esto, por esto y por esto y por esto. Se enfureció el hombre, se puso bravo, empezó a insultarme a mí, insultar al Papa, insultar a la iglesia, pero no pudo demostrar lo contrario. Los otros pastores, al fin la gente los sacó corriendo, los otros pastores se reunieron conmigo. Varón, no crea que nosotros somos iguales. Nosotros no somos como ese que grosero instrumento de Satanás. Nosotros sí podemos hablar. Yo le dije, agarre el micrófono el que quiera y vaya. Ninguno es a ninguno. Y pero ¿por qué no? Dios, no, pues ya estamos convencidos cuál es la iglesia de Jesucristo. Ya sabemos cuál es la iglesia de Jesucristo. Ajá. Ahorita tenemos, en San Cristóbal tenemos un encuentro de filósofos. Los filósofos. El segundo encuentro de filósofos allá en el seminario. El año pasado me tocó que hablarles sobre la fe. Este año me toca a mí, con los filósofos, hablarles sobre la iglesia. Me toca hablarles sobre la iglesia. El año pasado me atacaron un poquito allá y me defendí un ratico con la palabra de Dios. Este año vamos a ver cómo nos va. De todas maneras, en nombre de Dios, vamos a presentar la iglesia. Pero yo quiero que ustedes sepan aquí por qué la iglesia católica es la de Jesucristo. Es la de Jesucristo. Primer motivo, vamos a ver, el primer motivo por qué la iglesia católica es la de Jesucristo. Vamos a ver, miremoslo, porque los evangélicos dicen, ¿dónde aparece en la Biblia la palabra católico? Eso no aparece en la Biblia. La palabra así, católico, no aparece en la Biblia. Pero lo que significa católico, sí aparece en la Biblia. ¿Qué significa católico? Universal. Universal. Todos los pueblos, todas las naciones. ¿Cómo sé yo que la iglesia de Cristo es la católica? Porque Cristo mandó a predicarle a todas las naciones. Por ejemplo, Marcos 16:15. Vamos a ver, Marcos 16:15. A ver si la iglesia de Jesucristo es universal.
universal, católica. Marcos 16:15. Y les dijo, vayan por todo el mundo. ¿Vayan para dónde? Cristo mandó a su iglesia, a sus ministros, y les dijo, vayan por todo el mundo. Ahí no dice católico, ahí dice todo el mundo. Y ahora pregunto, ¿qué significa católico? Todo el mundo, universal. Por ejemplo, que usted le diga a un cuarto, ¿cómo le llama usted a un cuarto? ¿Cómo le llama? Habitación, pieza, dormitorio, aposento. Como usted lo quiera llamar. Habitación, llámelo como usted quiera. Es lo mismo. Sí. ¿Qué es lo que no saben algunas personas? Que católico y universal o todos los pueblos, eso es lo mismo. Son sinónimos. Universal, todos los pueblos, vayan, prediquen el evangelio a toda criatura. Universal. Mateo 28:19. Mateo 28:19. La iglesia de Jesucristo es una iglesia universal, de todos los pueblos. Mateo 28:19. Vayan pues, haga que todos los pueblos sean mis discípulos. ¿Quiénes? Todos los pueblos. La orden de Jesucristo no fue a un pueblo, fue a todos los pueblos. Católico significa todos los pueblos, universal. Universal. El mandato de Cristo es un mandato católico, es un mandato universal. La iglesia de Jesucristo es una iglesia que tiene que ir a todos los pueblos. Es universal. Y ojo, y lo mismo que se enseña en Estados Unidos, se enseña aquí. Lo mismo que se enseña en Roma, se enseña aquí. Es una iglesia universal. Ahora pregunto, ¿lo mismo que enseñan los evangélicos aquí en Guanarito es lo mismo que enseñan en Barinas? ¿Ah? Lo único que es igualito es los errores, no más nada. No, distinto, cada uno distinto. La iglesia católica, ustedes dan cuenta, por eso se llama católica universal. Las lecturas que se hagan hoy en la misa, ¿dónde más se hacen? En todo el mundo. Lo que está predicando el Padre hoy en la iglesia de Guanarito, está predicando el Padre de Roma, de Jerusalén, de Estados Unidos, de Colombia, de Bolivia, de México. ¿Será que lo que está predicando el pastor allí en aquella iglesia es lo mismo que están predicando en Valencia? No es católica, no es universal. La iglesia católica es en todo el mundo. ¿Y quién fue el primero que tuvo la idea de que la iglesia sea católica? Jesucristo. Jesucristo lo mandó, vayan y hagan que todos los pueblos, vayan, predíquenle a toda la gente. Miren como lo dice allá, por ejemplo, Efesios 2, del 12 en adelante. Efesios 2, del 12 en adelante. Cristo el primer católico. Le voy a explicar por qué Cristo el primer católico. Antes de venir Cristo, ¿el pueblo de Dios era universal? ¿La iglesia de Dios era universal? No. ¿Cómo estaban divididos los pueblos? 12 tribus. No. El pueblo de Israel y el pueblo pagano. ¿Quién era el pueblo de Dios? Israel, un pueblo. Los demás que no eran del pueblo de Israel, ¿qué eran? Paganos. Cuando viene Cristo, ¿qué hizo? Unir los dos pueblos. ¿Dónde lo dice? Efesios 2:20, pongan cuidado.
2:20 no, 2:12 en adelante. Efesios. En aquel tiempo no esperaban un Mesías, no tenían parte en el pueblo de Israel y no les correspondían las alianzas de Dios ni sus promesas. Ustedes vivían en este mundo sin esperanza y sin Dios, pero ahora en Cristo Jesús y por su sangre ustedes que estaban lejos han venido a estar cerca. Él es nuestra paz. Él ha destruido el muro de separación, el odio de los dos pueblos, ha hecho uno solo. De los dos pueblos, paganos y judíos, ha hecho un solo pueblo. Meter a todo el mundo en un solo pueblo, ¿cómo se llama eso? Universal, católico. ¿Por quién murió Cristo en la cruz? ¿Por una sola persona? ¿Por un solo pueblo? Por todos. Entonces Cristo es universal. ¿Y cómo se llama un sinónimo de universal? Ignacio de Antioquía. Obispo de Antioquía. Él, San Ignacio de Antioquía, fue discípulo de San Juan. De San Juan. Y San Juan murió en el año 100. Y hacia el año más o menos 110, San Ignacio de Antioquía llamó a la Iglesia de Jesucristo, Iglesia Católica Universal. Año 110, redondeémoslo, 110. ¿Cómo llamó el que llamó a la Iglesia de Cristo, Iglesia Católica? ¿Era discípulo de quién? ¿Cuántos años tenía Juan de haber muerto? 10 años. Después de que Juan había muerto, 10 años después, llamaron a la Iglesia de Jesucristo, un discípulo de él, la llamó Iglesia, y era obispo de Antioquía, San Ignacio de Antioquía, obispo de la Iglesia Católica. Fíjense ustedes algo curioso, ¿no? Que ya en el año 110 la Iglesia tenía obispos. El obispo San Ignacio de Antioquía fue el que llamó a la Iglesia de Jesucristo Iglesia Católica. Ustedes escucharán a los protestantes decir, ¿dónde dice la Biblia la palabra católico? La palabra católica no. ¿Dónde dice la Biblia Iglesia Católica? No lo dice. Pero lo que digo es la trampa. A ver, dígame, ¿dónde dice la Iglesia Pentecostal? La Iglesia Evangélica, la Iglesia Testigos de Jehová, los Adventistas, eso no existe en la Biblia. Eso no existe. Dicen los protestantes, por ejemplo los pentecostales dicen, sí, pero usted no se acuerda que el día de Pentecostés viene el Espíritu Santo, ve que nosotros somos pentecostales porque la iglesia es pentecostal. Pentecostés no era una iglesia, Pentecostés era una fiesta de los judíos, no era una iglesia, era una fiesta. Una fiesta. Era la fiesta de los 50 días después de la Pascua, pero llama que viene de 50 días después de la Pascua, y era una fiesta. Entonces no era, claro, era la fiesta de los cultivos que se hacían los 50 años después de la Pascua. Los 50 días. Me equivoqué. 50 días después de la Pascua. 50 años dije yo. Cuando uno está borracho le sale nada. Bueno, así le decían los apóstoles, ¿no se acuerdan que estaban borrachos? Hechos 2, del 11 en adelante que estaban borrachos. Venga. Tuve la oportunidad de compartir con un amigo que es evangélico. Él no sabía que yo era católica. Entonces él me preguntó, estábamos hablando ahí normal porque veníamos de Barinas. Yo venía de la universidad y por casualidad se sentó al lado mío. Y me preguntó de qué religión era. Y yo le dije que era católica. Y me dijo, pero tú asistes a la iglesia. Yo le dije, sí. ¿Cuánto tiempo tienes de no ir a la iglesia? Yo le dije, el domingo, en la misa.
por cierto era lunes, y hoy tengo que ir, porque hoy tengo curso. Y llega y me dice, pero tú asistes a la iglesia, sí. ¿Y a qué iglesia? A la católica. ¿Y dónde dice católica? Bueno, viene de Universal. Y llega y me dice, yo le pregunté, ¿de qué iglesia eres tú? De la evangélica. ¿Y de dónde viene evangélica? Porque yo en la Biblia nunca he visto eso. Eso viene de evangelizar, porque los apóstoles evangelizaban y nosotros somos evangelizadores. Y yo llegué y le dije, sí, pero ustedes también tienen otro nombre ahí, evangélicos y cristianos, dijo él. Nosotros también nos llamamos cristianos, lo que pasa es que ustedes nos dicen evangélicos. Y yo llegué y le dije, pero ustedes también tienen otros nombres que son no me acuerdo muy bien. Sí, eso mismo. Y se enredó ahí todo y me cambió la conversación. Así es que eso no está en la Biblia. Ahí dice que soy adventista, testigo de Jehová, pentecostal, evangélico, eso no existe en la Biblia. Lo invento de ellos, pero no está en la Biblia. Ojo, y católico comenzó en el año 110. Más testigos de Jehová en el año, por ejemplo, 1941 se les comenzó a llamar testigos de Jehová. Antes no llamaban así. Pentecostales, Unidos de Venezuela, en el año 1906. Entonces, la Iglesia Católica viene desde hace tiempo, y a la Iglesia de Jesucristo, a los cristianos, se les llamó Iglesia Católica. Bien, ahí vemos entonces que sí. ¿Por qué se le llama católico? Que Cristo fue católico, que Cristo fue universal, que Cristo murió por todos, y por tanto el que no sabe qué significa católico, significa todos los pueblos, todas las naciones, que nosotros no tenemos diferencias, sino que aceptamos a todos dentro de la iglesia. Ahora, ¿cómo sé yo que esa iglesia también es la iglesia católica? Detalles, fotografías, para darme cuenta que es la iglesia católica. A ver, cuando Cristo fundó la iglesia, en Mateo 16, 18, que le dijo a Pedro, tú eres Pedro, que significa piedra. Mateo 16, 18, que leíamos, que le dice Pedro, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, los poderes del infierno no la podrán vencer. Le dijo algo también muy importante después de ahí, para que ustedes se den cuenta. ¿Cómo sé yo que la iglesia de Cristo es católica? Porque ¿cuál es la iglesia que tiene a Pedro durante todos los siglos como piedra de la iglesia? La católica. La católica. Entonces me doy cuenta que Cristo sí fundó la iglesia en Pedro. La fundó. Ahora, un día llegué yo el carro se me dañó, llegué al terminal, me monté en la buseta y llegó un pastor y comenzó a predicar en la buseta, estaba full la buseta. Y comenzó a hablar en contra de la iglesia católica es la gran prostituta, el papa es la bestia. ¿Dónde aparece en la Biblia? En la Biblia no aparece que haya papa, que eso es mentira, eso es invento de los curas. La batería era. Eso es invento de los curas, eso no aparece en la Biblia. Y todo el mundo quedó así. Cuando el hombre terminó de hablar, pidió la palabra. Ajá. Yo sí sé dónde aparece en la Biblia que Cristo dejó un papa dentro de la iglesia. Así. Y si quiere vamos a hacer una cosa. Vamos a apostar. Lo que yo tengo aquí, lo ponemos aquí, ponemos un árbitro aquí en medio de nosotros dos. Si yo gano, esa plata es mía. Y si usted gana, esa plata es suya. Y la gente, ¡eso! ¡Ah! Le digo, listo, dale. Dijo el hombre, no, a mí no me gusta así. Yo me voy, agarré y se fue. Y todo el mundo quedó, mira, cuando hay alguien que sabe, se van. Esto es porque el católico no está acostumbrado a defender su fe. Puro café argentino, vamos a comenzar en 5 minutos mientras tomamos el café.